Siempre que me encuentro con una encuesta relacionada con el podcasting, me gusta completarla y además, de paso, compartirla con todos vosotros. Y hoy, vamos, es ideal porque incluso hay en juego una tarjeta regalo de Amazon con valor de 100 euros para todos los que participemos en esta encuesta. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer volver a ponerme al otro lado del micrófono para ofreceros una nueva ración de metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y como cada día os traigo pues una noticia, una herramienta, un episodio de opinión, un evento, una experiencia personal o una encuesta, como es el caso de hoy, una encuesta relacionada con el podcasting. Y es que la plataforma de alojamiento y análisis de podcast CoHost ha lanzado una encuesta que van a cerrar el próximo 15 de marzo. ¿Y por qué os digo esto de que van a cerrar el 15 de marzo? Porque hay en juego una tarjeta de regalo de Amazon de 100 euros para todos aquellos que la completemos y que de paso, pues bueno, les ayudemos en este estudio que han realizado, bueno, mejor dicho, esta encuesta para realizar un estudio para, bueno, pues conocer un poquito a los podcasters, cuáles son nuestros desafíos, nuestros logros, nuestras experiencias, todo ello relacionado con el podcasting para continuar sirviendo mejor a la comunidad del podcasting, lógicamente a sus clientes. Recordemos que es una empresa de alojamiento y de análisis de podcast con un abanico extenso de servicios que van desde una versión muy lite, muy pequeñita, a algo súper corporativo, súper empresarial. Tienen 5 planes de servicios para todos nuestros diferentes proyectos. Os diría los precios, pero es lo único que no viene en su web, en cohostpodcasting.com. Ahí podréis encontrar todos los detalles de esta plataforma. Ya digo, aportan desde alojamiento y análisis de podcast hasta estrategias de branding, estudios de branding sobre nuestro podcast, todos los aspectos corporativos que puede tener una gran empresa o una gran corporación enfocándolo al podcasting. Y además, bueno, pues hacen encuestas como esta, como la que vamos a hacer hoy juntos, y al enviar a nuestra respuesta, pues participaremos para poder ganar una tarjeta de regalo con valor de $100, perdón, antes no sé si he dicho euros, son $100, y el ganador de esta tarjeta de regalo será contactado por correo electrónico una vez que se haya completado la encuesta. Nos piden que por favor completemos esta encuesta antes del 15 de marzo para poder entrar dentro de este sorteo que van a realizar. Todos los datos de la encuesta se mantendrán anónimamente y se utilizarán internamente en cohostpodcast.com, así como para informes de referencia dentro de la industria. Bueno, voy a empezar a rellenar. Tengo aquí dos pestañas abiertas con la encuesta, tanto en español como en inglés, porque hay algunas cosas que no me merece la pena que traduzca, como los nombres de algunas plataformas y demás, pero bueno, dejadme que la complete. Nombre de pila. Bueno, pues Jorge y apellidos Marín Nieto. Espero no spoilearos nada nuevo. Mi email, no voy a dar. Bueno, sí, voy a poner jorgemarin@eob.es, donde me podéis contactar para cualquier aspecto relacionado con vuestro podcast. Ya sabéis que estoy al frente de EOB Productora, esta productora que os puede ayudar a producir vuestro podcast o directamente ofreceros servicios de edición, promoción, divulgación y todo lo necesario para poder llevar vuestro podcast al siguiente nivel. Enlace de tu podcast, pues voy a darles mi Podlink, hombre, porque en Podlink podrán suscribirse a través de su plataforma favorita o directamente... No, me equivoco. Voy a darle al otro lado del micrófono.com, que es mi web, la web de mi podcast, donde podrán escuchar y donde podréis escuchar vosotros todos los capítulos, además de tener todos los enlaces de contacto de todas las plataformas. ¿Cuándo fue la última vez? No, el último episodio que emitiste en tu podcast en directo, pero esto está mal traducido. ¿Cuándo se publicó el último episodio de tu podcast? Ah, vale, no directo. ¿Cuándo se publicó el último episodio de tu podcast? Bueno, pues cuando estoy respondiendo esta encuesta hace 2 días, pero como no hay opción, hay esta semana, en las últimas 2 semanas, en el último mes, en los últimos 3 meses, no, durante los últimos 3 meses o hace más de 3 meses. En este caso, pues la opción más aconsejable para mí sería esta semana.
¿Cada cuánto ofreces nuevos episodios? Bueno, pues diariamente. En mi caso tenemos diariamente, más de una vez a la semana, semanalmente, bisemanalmente, bueno, quincenalmente, mensualmente o sin periodicidad. ¿Cómo consideras? A ver, ¿cómo traducen esto? ¿Cómo definirías a alguien que es un podcaster profesional? Bueno, esto como lo voy a tener que contestar en inglés, lo voy a rellenar luego, pero para tener, digamos, este episodio grabado a modo de chuleta para el Jorge del futuro, diré que es alguien que es capaz de comprometerse con su audiencia, tanto en la calidad de su contenido como en la calidad de sonido, y que independientemente de que gane dinero o no con su podcast, aporte valor con su proyecto. Puede ser un podcast de humor, de entretenimiento, pero tiene que aportar valor. En este caso nos habla acerca de nuestro podcast y nuestros objetivos. ¿Estás firmado con una red? Bueno, ¿has firmado con alguna red? Bueno, a ver, yo sería mi misma red. Pero como he estado en redes anteriormente, aunque ahora no, voy a responder que sí. Es algo difícil en mi caso porque pertenece a EOB Productora, pero antes estaba en Nación Podcast. Bueno, vamos a responder que sí. ¿Tu podcast tiene patrocinadores? Bueno, actualmente no son patrocinadores como tal, son mecenas, que por cierto, podéis entrar al Ko-fi y haceros mecenas. A partir de 6 euros al mes podéis patrocinar un episodio. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues muy sencillito, entrando aquí. Al otro lado del micrófono.com/café. Y antes de estos mecenas ya tenía patrocinadores, así que sí, voy a contestar que sí, que el podcast tiene o ha tenido patrocinadores, aunque en este caso son una mezcla entre mecenas y patrocinadores. Si tu podcast no tiene patrocinadores, ¿cómo consideras? A ver, ¿cómo tienes el objetivo de monetizar tu podcast? Sí, yo voy a poner que sí. La verdad que no. Parece que hay un borrador. Perdón, que es que estoy, como lo tengo puesto en 2 pestañas a la vez, me dice que no me canté, que estoy rellenándolo en otro sitio. Sí tengo patrocinio. Perdón, sí que quiero patrocinar o monetizar mi podcast. ¿Cuántas descargas mensualmente tiene tu podcast o cuántas recibe tu podcast? Pues en mi caso tenemos de 0 a 500. Perdón, la pregunta anterior dice que si quiero monetizar y yo le he dicho que sí, pero tiene otra opción que es sí, no, puede ser o ya tengo patrocinadores. Voy a cambiarla a ya tengo patrocinadores. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones se acerca más a tu objetivo principal para tu podcast? Monetización, liderazgo intelectual, construcción de marca, generación líder, construcción comunitaria, otra. Pues aquí tengo dudas. En mi caso es que, bueno, lo utilizo un poco de todo. Quizás la única que no me encajaría mucho es generación líder. Porque monetizo, no es el objetivo principal, pero bueno, sí que lo utilizo para monetizar. Liderazgo intelectual, hombre, a ver, no sé si sería un líder en esto del podcasting, pero sí que quiero, si no lo soy ya, convertirme en una voz autorizada dentro del podcasting en castellano, o al menos ayudar a que otras personas lo sean. Construcción de marca. He construido mi marca personal en torno al podcasting y al otro lado del micrófono, episodio a episodio. Yo creo que mi compromiso con este podcast diario así lo demuestra. Generación líder, bueno, no me encaja mucho esta descripción. Y construcción comunitaria, sí. Esto clarísimamente, la construcción de una comunidad en torno ya no solo a este podcast, sino al podcasting en general, pues yo creo que es otra clave. Aquí lo malo es que solo puedo contestar una opción. Bueno, tengo la última opción es otro y completarlo con mi descripción. Bueno, quizás me lo guarde, voy a contestar que elijo todas y que todas engloban en la propia productora EOB, en EOB Productora, y bueno, que es una manera de llevar mi marca personal a otro nivel, de monetizar contenido, porque también ofrezco servicios en este podcast, construyo una comunidad en torno a mí, al podcasting, a mi podcast, a la productora, en general, me vale un poco todo. Desafíos de los podcasts. ¿Cuál es el principal desafío que experimenta con su podcast? A ver, ¿encontrar patrocinadores? Sí, la verdad que sí. ¿Unificar los datos de mi podcast? Bueno,
los datos, no sé si se refieren a crear el propio contenido, que bueno, a ver, me cuesta un poco porque es un podcast diario, pero si fuera semanal o mensual sería súper fácil. Pero bueno, búsqueda de invitados, no, la verdad que podría tener invitados, no sé si diariamente, pero semanalmente, segurísimo. Y si no, levantad la mano los que queréis venir de invitados, ponedme un comentario. Comprender quiénes son mis oyentes. No lo considero un problema porque, bueno, por suerte o por desgracia, mi audiencia es controlable, es pequeñita, es constante y casi que podría conocer a todos o casi todos ellos. De hecho, cuando viene alguien nuevo y se vuelve un oyente fiel, alguien que me escribe a menudo o que forma parte en el canal de Telegram o mecenas, pues oye, yo soy el primer interesado en conocerle y en conocer sus proyectos. Mantener patrocinadores, mira, en este caso creo que sí. Mantener patrocinadores es lo más difícil. Conseguir es difícil, pero mantenerlos es mucho más. Por suerte, muchos de vosotros que sois mecenas, sois patrocinadores también y oye, diría que ninguno o casi ninguno se ha convertido en patrocinador o en mecenas recurrente y lo ha dejado. Aumentar mi audiencia también. Mira, aquí aumentar mi audiencia sí que es algo complicado, algo difícil, pero también porque es un podcast ya no de nicho, sino de micronicho. Es que los oyentes que estáis interesados en el propio podcasting en general, sin hablar de un podcast en concreto o un género en concreto, es algo complicado. Los que ya estáis sois oyentes fieles, ¿no? Pero alguien que esté tan enfermo, si me permitís la expresión, como yo, y que le apasione tanto como esto, normalmente pues está enfocado más en un aspecto más promocional de sí mismo o quiere ver esto una manera más fiel de conseguir dinero, que no es mi caso tampoco. Yo lo hago una mezcla entre pasión y profesión. No somos muchos los que lleguemos a este nivel y por eso yo creo que me cuesta mucho ampliar mi audiencia, pero bueno, por suerte es fiel y además el boca a boca hace mucho, así que oye, no dudéis en compartir este episodio. Y en último lugar, administrar mi podcast. Administrar mi podcast no, porque mi flujo de trabajo ya, de hecho, cada temporada lo aumento un poquito más, aumento mis objetivos un poquito más y cuando echo la vista atrás digo, madre mía, la cantidad de trabajo que me lleva este podcast al otro lado del micrófono. Siempre digo que soy mi peor cliente porque si yo tuviera que cobrarme a mí mismo la cantidad de horas que le dedico, no me saldría a cuenta, porque no es solamente grabar el podcast, es mucho más. Así que me voy a quedar con encontrar patrocinadores y mantener patrocinadores. Yo creo que estos son los dos aspectos más difíciles, al menos para mí, a día de hoy. ¿Cómo está resolviendo actualmente el desafío identificado anteriormente? Mira, pues esta sí que es una buena pregunta. Si hablamos de patrocinadores, pues mira, tengo pendiente además crear en la web, en alotroladodelmicrofono.com, una pestañita para invitar a nuevos patrocinadores de una manera que he visto en otras páginas de internet de otros compañeros creadores de contenido que me ha gustado bastante. Y cuando la tenga lista os lo haré saber porque creo que puede ser muy acertado. Oye, pues ofrecer espacios de patrocinio en este podcast, pero de una manera sensata y bueno, a mi estilo, ¿no? A mi estilo. Habrá otros que no le guste, pero al menos a mí me gusta mucho como se lo vi a una compañera de sinofecina.com y creo que se lo voy a clonar porque me gustó bastante. A ver, en cuanto a plataformas de podcast, ¿qué plataformas son esenciales para ti en tu flujo de trabajo de podcasting? Selecciona todas las que corresponda. A ver, un momentito. Plataformas de abastecimiento de invitados. No, la verdad que no me hacen falta. Plataformas de alojamiento de podcast. Bueno, sí me gusta estar siempre al tanto de lo que ofrecen unas u otras, sobre todo para los clientes que llegan a la web productora y que quieren pues saber cuál es la mejor opción y siempre me preguntan. Plataformas de transcripción. Mira, aquí, curiosamente, Samuel Ferrer, de Relevante de Quinton Brands, hace poco me preguntaba sobre esto. Y bueno, aquí pasaríamos a ver si está la opción. No. Más que plataformas de transcripción, últimamente se lleva más plataformas de inteligencia artificial para nuestros podcasts. Aquí sí que le pondría un tic porque es algo
Mira, plataformas de análisis de terceros, no una aplicación de escucha ni una plataforma de alojamiento. Imagino que serán servicios como el que os comentaba hace poquito, de Podlottery o de creación de jingles o de sintonías, de análisis, perdón. Bueno, imagino que será algo parecido a lo de Cohost o Podkite, me parece que hay otro, Podcharts o algo así, que te miden un poco los datos de tu podcast, las estadísticas de tu podcast, dónde está destacado, etcétera. Yo no suelo usar porque me fío bastante del alojamiento que tengo yo de Spreaker y de mis propios informes que hago para mí mismo. Plataformas de marketing de podcast, no. Plataformas de publicidad en podcast, mira, sí. En este caso, plataformas de publicidad en podcast, en mi caso sí, porque es algo que me interesa para conseguir patrocinadores o para conseguir anunciantes. Así que me quedaría con plataformas de publicidad en podcast y plataformas de alojamiento de podcast, esas dos. ¿Utilizas alguna plataforma de análisis de podcast además de tu ¿Utilizas alguna plataforma de análisis de podcast además de tu plataforma de podcast de alojamiento? De ser así, ¿cuáles utilizas? Mira, esto está muy bien para que las conozcáis. Yo estoy suscrito a Podkite, que es una que me envía una vez a la semana en qué puestos aparece mi podcast, en qué ranking. Pero para que conozcáis un poquito más, está Chartable, se escribe Chartable, Cohost, que es la que ha realizado esta encuesta que hoy os traigo, Podder, con 2 Ds, Podkite, con K de kilo, Podpage y Podsites. Y la última opción es: no utilizo plataformas de terceros para los análisis de mi podcast. La siguiente pregunta es: ¿estás pensando en las herramientas de podcasting que utilizas actualmente? ¿Qué mejoras o funciones adicionales te resultarían beneficiosas? Pues en mi caso me gusta mucho, mira, PodSqueezy, esa también se lleva una recomendación, aunque no tiene nada que ver con lo que he hablado antes de análisis de podcast. PodSqueezy es una herramienta de la que os hablé hace unas cuantas semanas, que analiza tus episodios y te ofrece un resumen mediante inteligencia artificial, te escucha y te crea un titular atractivo, un resumen para la descripción de tu podcast, te ofrece la transcripción completa, te da ejemplos para anunciar tu episodio, que si en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, dependiendo de cómo un poco el lenguaje de cada plataforma. Te ofrece los claims, ¿no? los quotes, las menciones de cada uno de tus episodios. Te permite incluso crear audiogramas, en este caso en la versión de pago. Yo creo que, y mira que no soy partidario de utilizar la inteligencia artificial como algo automatizado, siempre hay que revisarlo, pero ya digo que PodSqueezy me parece algo que debería integrarse dentro de cada una de las herramientas, como por ejemplo ha hecho Adobe con Adobe Podcast, pues ha integrado dentro de su plataforma Adobe Audition, en su plataforma online en este caso, un autoeditor o autoedición de podcast que a mí personalmente me está sirviendo mucho en algunos de los proyectos de mis clientes. Si bien es cierto que no delego todo el trabajo, pero yo creo que eso es un buen uso de la inteligencia artificial, cómo puede integrarse dentro de tu flujo de trabajo para ayudarte en algunos aspectos. Aunque a mí me gusta editar los podcasts a mano, sí que reconozco que en alguna ocasión he utilizado estas herramientas porque, oye, me hacen la vida más fácil como editor o productor de podcast. Así que mira, la integración de la inteligencia artificial, no la automatización de la inteligencia artificial, ojo, sino la integración de la inteligencia artificial en alguna de las funciones. En mi caso, pues edición de podcast o extracción de datos de los podcasts ya editados. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, ¿qué importancia tiene para usted comprender la demografía de los oyentes? Edad, ingresos, intereses, pasatiempos, hábitos en las redes sociales. Pues para mí un 4. Fíjate, un 5 a lo mejor no, porque quizás me parezca algo no invasivo, ¿no? Pero bueno, tampoco me hace falta conocer todos los datos de cada uno de mis oyentes. Sí que me gusta estar al tanto, pues para ver quiénes son y eso, y para ver cómo se mueve un poco mi audiencia, pero me parece algo un poco invasivo a veces. Oye, si hay alguien que no quiere contestarlo, que no lo conteste. Con saber que está ahí y con saber que me escucha, para mí es suficiente. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto, ¿qué importancia tiene para ti comprender la participación del podcast? Consumo de episodios, tiempo de escucha, con qué frecuencia los oyentes regresan.
En este caso es mirar un poco para adentro, ¿no? Ver la propia producción. En este caso sí, mira, aquí un 5. Aquí yo soy bastante friki de los datos del propio podcast, como así os lo hago saber en cada episodio X99, donde os ofrezco todos los datos, ya no porque me gusta hacerlo público, sino porque también me gusta compararme con los otros 100 capítulos anteriores y ver un poco lo que he conseguido con este Metapodcast. Pero es mi caso porque soy un poquito enfermo del análisis de los datos. De hecho, cuando algún cliente me lo pide, que le haga un informe de estadísticas y eso, me gusta hablar con él y decirle, mira, pues aquí vamos bien, o aquí vamos mal, o esto yo creo que podríamos mejorarlo, o esto dejarlo de lado porque no interesa, no sé. ¿Qué tipo de análisis de podcast son más importantes para ti? Selecciona todas las que correspondan. Datos demográficos de la audiencia, edad, sexo, ingresos, pasatiempos, consumo de redes sociales, datos de participación, tasas de consumo, tiempo de escucha, frecuencia con la que los oyentes regresan, oyentes únicos, las personas individuales que escuchan tus episodios, descargas, la cantidad de reproducciones que obtiene tu podcast, análisis B2B, las empresas e industrias para las que trabajan tus oyentes, tasas de crecimiento, cuánto están creciendo tus programas o episodios, fuente de escuchas de tu podcast, dónde los oyentes encontraron tu programa, aplicaciones de escucha, qué aplicaciones utilizan tus oyentes para acceder a tu programa. Fijaos, me gusta mucho esta parte de esta pregunta, ¿no?, de la encuesta por dos motivos. Uno, diferencia entre oyentes únicos y descargas, porque una cosa son las personas individuales que escuchan tus episodios y otra, la cantidad de reproducciones que obtiene tu podcast, que son cosas muy distintas y que algunas plataformas se empeñan en obviar. Y por otro lado, la fuente de escucha de tus podcasts, dónde nos encuentran nuestros oyentes, y la otra, aplicaciones de escucha, dónde nos escuchan. Una cosa es dónde nos encuentren, cómo nos descubran, y otra, dónde nos escuchan. Pues mira, voy a marcar estas 4. Bueno, 5, perdón, voy a marcar oyentes únicos, descargas, tasas de crecimiento, fuente de escucha y aplicaciones de escucha. Esas 5. ¿Por qué son tan importantes para mí? Hombre, pues la verdad porque me gusta recopilar los datos y analizarlos bien. Como decía, saber qué oyentes tengo, cuánto se descarga el episodio, cuántas descargas tiene, porque a lo mejor un episodio tiene muchas descargas, pero luego tiene pocos oyentes el propio podcast, que es algo que también hay que analizar. Puede ser que un episodio tuyo se viralice y tienes que ver el motivo, ¿no? O al revés, que caigan las descargas, como me pasó a principios de este año con la caída de Apple Podcast, o muchos os estará pasando. Oye, ¿por qué caen las descargas de mi podcast? ¿Qué está pasando últimamente? Que tengo un 15 o un 20% menos que de costumbre. Bueno, pues es que Apple Podcast hizo unos cambios, lo que os comenté hace unos años. Hace unos meses o unas semanas. O por otro lado, la fuente de escuchas, cómo me descubren los oyentes y por dónde me escuchan. Puede ser que me encuentren por redes sociales o que me encuentren por el grupo de Telegram y que de ahí se pasen a escucharme mucho en Spotify o en Podchaser o no sé, donde sea. Eso es mi opinión. ¿Pagarías por una herramienta de podcast adicional que te ofrezca estos datos? A ver, yo porque quizás estoy muy metido en esto y soy capaz de sacarme los datos a mí mismo, pero a lo mejor sí que pagaría por alguien que me mandara informes. De hecho, esto se lo ofrezco yo a algunos clientes. Oye, te hago un informe con todos los datos que obtenemos del podcast y para ver un poco las estadísticas, ¿no?, de mes a mes o cómo te descubren. Yo lo ofrezco como servicio, claro, yo a mí mismo no me voy a pagar. Pero sí que pagaría. Yo pagaría por los propios informes que hago yo, de los podcasts que alojo, los podcasts que produzco. Así que si hubiera una herramienta que me ofreciera estos datos, sí pagaría. ¿Cuál es tu rango de presupuesto para invertir en herramientas de podcasting que satisfagan eficazmente tus necesidades? Bueno, a ver. Perdón, que está al revés. Entre $41 a $50 al mes, más de 50... Bueno, están al revés, no, están desordenadas. Van desde los precios de 0 a $10 al mes, 20 a $40 al mes, pues que están totalmente desordenadas. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50 o más de 50 al mes. A ver, en mi caso, si lo utilizara para varios podcasts a la vez,
pues a lo mejor entre 20 a 40 euros al mes. Para analizar todos los podcasts con los que trabajo, sí, me parecería algo razonable. Pero claro, es que estamos hablando de 20 podcasts al mes. Es que a lo mejor si todos mis clientes me pagaran por estos análisis y por estos informes de los que os hablaba antes, pagaría incluso más de 50 euros al mes, pero es que no todos lo compran, ¿no? Y en mi caso, porque también es un servicio que ofrezco a terceros. Un podcaster amateur pues quizás no estaría tan dispuesto a pagar tanto, pero bueno, vamos a continuar con la encuesta. Ya digo, yo pagaría entre 20 a 40. Es más probable que, 1, pruebe una plataforma de podcast si es gratuita, tiene capacidades limitadas y te ofrece la opción de actualizarla más adelante, o 2, pague por una plataforma de podcast por adelantado para obtener todas sus capacidades. Pues en este caso yo me encuentro aquí entre la espada y la pared, porque Spreaker, hasta hace cosa de 6 meses, un año, era de las segundas. Había que pagar para, poder obtener todas sus capacidades, todas sus opciones. Sin embargo, desde hace un año ofrece un plan gratuito que tiene capacidades limitadas, tiene opciones limitadas y lo puedes desbloquear pagando un poquito más adelante. O el caso de iVoox, que nos ofrece alojar nuestro podcast gratuitamente, pero para desbloquear algunas cosas pues hay que pagar. Luego tenemos, hay más opciones que son completamente gratuitas. A ver, en mi caso yo siempre he sido fiel o he sido más afín, mejor dicho, a plataformas que me lo dejen todo clarito antes de pagar y me digan, mira, te ofrecemos esto, pero cuesta esto otro. Las opciones freemium, que es la primera de las opciones, bueno, yo te lo doy gratis, pero luego puedes ir desbloqueando cosas según vayas pagando. A mí personalmente nunca me han terminado de gustar, así que voy a escoger la segunda opción, pagar por una plataforma de podcast por adelantado para obtener todos sus beneficios o todas sus capacidades. Y la penúltima pregunta es, ¿dónde suele descubrir nuevas herramientas y plataformas para podcasting y qué influye en la decisión de probarlas? Bueno, pues aquí voy a poner 2 cosas. 1, el boca a boca entre otros productores y creadores de podcast, y 2, PodNews. PodNews, la verdad que me mantiene bastante actualizado de todo lo que se cuece en el entorno del podcasting a nivel mundial, y de hecho fruto de ello es esta encuesta de co-host. Yo me enteré por PodNews y dije, hombre, pues esto yo creo que merece la pena que lo cuenten mis oyentes, sobre todo si hay $100 en juego. Hombre, lo que pasa es que cuanto más participéis, menos posibilidades tengo yo, pero bueno, no me importa, me sacrifico por vosotros. Y última pregunta, ¿te gustaría participar en futuros estudios de co-host? Pues venga, sí, vamos a contestar que sí, para que me envíen más encuestas y poder traerosla a este lado del micrófono para que vosotros también la completéis y a ver si luego publicar los resultados, que siempre es lo más jugoso, ¿no? Me gusta a mí completarlas, pero me gusta más que luego me ofrezcan los resultados. Pero bueno, lo veremos dentro de unas semanas o dentro de unos meses. Y suerte, a ver si os toca ese cupón, no, lo diré, ese cheque regalo de $100 de Amazon. A ver si, o si no, que me toca a mí, que narices, que seguro que puedo invertirlo bien en algún nuevo cacharro para traeroslo aquí al otro lado del micrófono y para seguir creciendo en cuanto a mi podcasting en general. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.